Estos pasantes de medicina, estos profesionales, futuros profesionales, no son los únicos afectados con lo que son los temas de recorte al presupuesto del gobierno federal. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cuando habla de recortes al presupuesto y de austeridad, le llama la austeridad republicana. Lo que también en realidad es que ha impactado negativamente a otros profesionales de todas las áreas, a investigadores, a científicos, a estudiantes, a deportistas. Por ejemplo, ¿quién puede olvidar que fue el propio director de cine de México, Guillermo del Toro, quien financió incluso un viaje de un grupo de estudiantes a las Olimpiadas de Matemáticas en África, o a la deportista, una esgrimista que adoptó otra ciudadanía para poder seguir con su deporte? Hablamos de Paola Priego, quien, mejor cambió su nacionalidad. Ella hablaba también de prácticas de corrupción en lo que es la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, pero también hablaba de falta de recursos. Así que esta austeridad republicana tiene un importante efecto sobre el capital humano y sobre el talento, un tema que seguramente le preocupa y mucho a Jorge Suárez Vélez, a quien hace tiempo no veíamos, y por lo tanto me da enorme gusto saludarte. ¿Qué me dices, Jorge? El gusto es mío, Gaby, y sí, evidentemente me preocupa mucho, me preocupan muchas aristas de esto que acabas de comentar. En efecto, hay un tema de austeridad. El tema que es chistoso aquí es que México no tiene una crisis crediticia, por ejemplo. O sea, si tú ves los números de México, pues básicamente tiene un nivel de endeudamiento total como el 45% del PIB, el cual es muy manejable. Aquí el tema es que este es un gobierno que ha decidido que quiere meterle dinero a sus propios proyectos. Una parte de esto es gasto social, pero otra parte es meterle dinero a estos elefantes blancos terribles, ¿no? Que no tienen ningún sentido, inversiones que van a generar pérdidas a largo plazo, como sería el caso de la refinería de Dos Bocas, como sería el caso de ese Tren Maya y algunas otras obras que son las favoritas de este gobierno. Y para financiarlas, lo que está tratando de hacer es quitarle dinero a una serie de programas, algunos de los cuales son bastante importantes, e incluso algunos están francamente enfocados a darle recursos a la población más necesitada. Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza y en efecto va a afectar a la investigación científica, a la educación de alto nivel, afecta a atletas, etcétera. Pero yo creo que el gran tema aquí es ver todo este ahorro, para qué se está destinando, y eso sí es lo que nos puede parar los pelos de punta. ¿Por qué, Jorge? Porque básicamente lo que tú esperarías es que cuando se están reasignando recursos haya una enorme disciplina hacia asignar recursos a proyectos que van a tener un enorme impacto social. Este no es el caso. O sea, de hecho, uno de los grandes gastos que está teniendo que hacer este gobierno fue por la cancelación de una de las obras que hubiera tenido un gran impacto social, que era el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Básicamente, México está teniendo que pagar por un aeropuerto que no se va a hacer, dado todo el compromiso que había con los tenedores de bonos que se habían emitido para esta obra. Y además de esta obra cancelada, hay todas estas otras obras que, por ejemplo, como la refinería de Dos Bocas, es una refinería que Pemex no necesita, pero que es simplemente una forma donde el presidente López Obrador está tratando de darle un carísimo regalo a su estado natal, porque es una refinería que sería en el estado de Tabasco. El costo de oportunidad, cuando hablas de talento en la gestión pública, es un tema muy importante, en los centros de investigación igualmente. Cuando México tiene y adolece, por cierto, de calidad en su educación, y esta formación de profesionales sigue siendo una aspiración a la que quisiéramos llegar y no se llega en el corto plazo. ¿Qué estás viendo? Ese es exactamente el tema, Gaby. Lo que te doy un ejemplo concreto. El otro día platicaba yo con un científico mexicano, un investigador que estudió en una escuela de altísimo nivel en Estados Unidos, y él lo que me decía es que él había querido permanecer en México básicamente porque le gusta la parte formativa que él puede hacer con la investigación científica en México. Dice que hay muchos jóvenes a los que les ha despertado, digamos, esta pasión por la investigación y por la ciencia, y eso es algo que les satisface mucho. Pero ahora este gobierno le prohíbe a este señor que viaje, por ejemplo, a congresos internacionales, le dificulta que tenga contacto con científicos de otros países, porque ahora tomaron una posición medio nacionalista en este tema de la investigación, que es totalmente absurdo, y este señor ahora está considerando irse fuera de México, porque básicamente tiene ofertas de muchas universidades internacionales que desde hace mucho tiempo lo han invitado a participar en proyectos. Nunca lo consideró
pero su costo de oportunidad, como bien dices, creció porque ahora lo están forzando, digamos, a rezagarse al quitarle recursos que serían básicamente para el contacto que él necesita tener con otros científicos del resto del mundo. Lo más breve que puedas, ¿qué efecto va a tener eso en la cotización de un trabajador cuando el mundo está abierto y estamos globalizados y México está abierto? Yo creo que el efecto, Gaby, desafortunadamente la parte fuerte del efecto no la vamos a ver a corto plazo, pero a largo plazo lo que vamos a ver es un enorme deterioro de la capacidad científica, por ejemplo, del país, de la capacidad y la posibilidad de generar recursos para estos jóvenes que naturalmente se verían inclinados hacia estas áreas, y particularmente es algo que va a golpear a la capacidad de innovación de México. Sí, se nos está condenando básicamente a una economía medio medieval. El otro día el presidente de México salió mostrando un trapiche empujado por un caballo que decía que ese es el tipo de economía que él quiere impulsar, y lo peor del caso es que le creo. Lo escuchamos y después matizó porque dijo que sus enemigos, sus adversarios lo critican, por eso hasta el Financial Times. Jorge, gusto verte. Igual, Gaby, bye.